No, ahora sí ya nos conectamos. Ya, ahora sí. Ya, tuve que reiniciar todo, pero ya está todo ahora sí. Ya nos vamos a conectar. Buenas noches a todos mis estimados amigos, mis estimados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Les suplicamos a todos que tengan Biblia, lápiz y papel. Invite a su papá, a su mamá y a cualquier persona que quiera escudriñar un poco la palabra de Dios con nosotros. Habla Luis Fernando Castaño Botero desde Costa Rica, Nicoya. Vamos a probar sonido. A ver. Ok, estamos con sonido, no hay problema. Vamos a ver. Perfecto, ahora sí ya podemos arrancar. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor por todas las maravillas. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a empezar a escudriñar la palabra gloriosa del Señor. Para los amigos de Nicoya, recuerden que ahí está la dirección, el teléfono y los canales de nosotros. La dirección, si quieren entrar a la plataforma, ahí está. Entran y yo les puedo dar la entrada. No hay problema. Hoy vamos a empezar a estudiar Juan capítulo 20 con la ayuda del Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tu mano poderosa esté con nosotros. Derrama una bendición especial sobre cada una de las personas que se conectan esta mañana. Bendice, Señor, tu palabra, perdona nuestros pecados, límpianos y ayúdanos para que día con día podamos aprender sobre tu santa y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por todos los beneficios que a diario nos das y por tu inmensa bondad. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, pues, y te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hermana Berta, hermana Marta, buenas noches. Buenas noches, hermano. Vamos, buenas noches, hermanita Martica. Vamos hoy a estudiar Juan capítulo 20. Y le voy a pedir, vamos a estudiar hoy, pero vamos a utilizar una versión diferente. Es la versión pechita. Le voy a pedir a mi estimada hermana Berta, puede ser, o Marta, cualquiera de las dos, la que lo quiera hacer, que lea, por favor, el pasaje que ya se les voy a proyectar. Porque yo sé que no está proyectado. Antes que me regañen por ahí cierta persona, voy a proyectarlo. Ahí está. Ahí ya les va a llegar. Denme un segundito que ya les va a llegar el pasaje. Ya llegó. Ok, iba por la China, por Japón, ya llegó a Costa Rica, ahora está en Panamá. Vamos a leer entonces Juan capítulo 20 en la versión pechita. La versión pechita es una traducción del arameo al español. Es una versión considerada buena. Como siempre hago énfasis, no es la única o la mejor, pero sí es una versión que se puede confiar en ella. Vamos a empezar. Si es tan amable ahora sí, mi hermana Berta. La resurrección, Juan 20. Por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces corrió y yendo a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo: se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé dónde lo han colocado. Entonces Simón y el otro discípulo salieron y fueron a la tumba y corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Simón, llegando primero a la tumba y asomándose, miró las telas de lino colocadas allí, pero no entró. Enseguida después de él llegó Simón y entrando a la tumba miró las telas de lino colocadas allí, pero el sudario había estado atado a su que había estado atado a su cabeza, no estaba en las telas con las telas de lino.
sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Luego entró también el discípulo que había llegado primero a la tumba y viendo creyó, porque todavía no había comprendido de las escrituras que él habría de resucitar de entre los muertos. Después los discípulos regresaron a su lugar. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María se encontraba de pie llorando junto a la tumba, y mientras lloraba observó hacia el interior de la tumba y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos les dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. Cuando dijo esto, volteó detrás de sí y vio a Jesús, que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que era el hortelano y le dijo: Señor mío, si te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo iré y me lo llevaré. Jesús le dijo: Mariam. Ella volteó y le dijo en hebreo: Rabuli, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Entonces fue María Magdalena a anunciar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto a nuestro Señor y que él había declarado estas cosas. Jesús aparece a los discípulos. Al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, Jesús llegó y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea a ustedes. Y habiendo dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: la paz sea a ustedes. Tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo: reciban Espíritu Santo. Si perdonan los pecados a alguno, les serán perdonados, y si alguno se los retiene, les serán retenidos. Jesús y Tomás. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mis dedos en ellas, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo dentro y Tomás con ellos, y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: la paz sea a ustedes. Y dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora que me has visto, ¿has creído? Dichosos los que sin haberme visto creyeron. El propósito de este libro. También muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Amén. Ok. Este es Juan capítulo 20. Es muy importante y voy a ver si puedo hacer lo que quiero hacer. Vamos a buscar un paralelo, el paralelismo aquí en estos 4 evangelios. Deme un segundito, a ver si se puede. Aquí lo tengo en Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver. Denme un segundito si son tan amables. Vamos a ver, aquí me parece que está. Vamos a ver. Es muy importante que ustedes observen, si son tan amables,
Ahí les está llegando o no. Sí, señor. Ok, gracias. Pues se ve un poquito pequeño por lo que veo. Bueno, vamos a ver si lo puedo ampliar. Me gustaría que ustedes vieran cómo relata Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan estas cuatro porciones. En Mateo 28:1, hablando del mismo punto de Juan capítulo 20, del 1 al 2, vea cómo dice Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, pasado el día de reposo. Ojo a este detalle, por favor. Cuando usted viene a Marcos, capítulo 16, del 1 al 4, vean lo que dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermana Marta, ¿está por ahí? Amén. Alcánzale, sí puede verlo ahí o está muy pequeña la letra. Ahí voy. ¿Se puede ver? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ok. Ahora en Juan capítulo 20, del 1 al 4, leámelo, del 1 al 2, leámoslo por favor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Amén, hermana. Gracias. Aquí hay un detalle que yo quiero rescatar con ustedes, si son tan amables, y es, denme un segundito, este detalle que quiero rescatar con ustedes aquí es ¿cuál? Es el hecho de que sencillamente cuando le podemos ver los cuatro evangelios, nos vamos a dar cuenta de un dato muy, pero muy importante. ¿Y saben cuál es ese dato? Es al verlo desde el punto de vista de los cuatro evangelistas, podemos comprender un poco mejor cuál fue la situación. A ver, hermana Berta, teniendo el panorama de los cuatro evangelios, ¿qué podría usted entender ahí? ¿Cómo sucedió la escena en ese día? Que ya había pasado el día de reposo y que Okay. María Magdalena fue al sepulcro y, y que, y que el Cristo no estaba en la tumba. Okay. ¿Qué más? La piedra había sido removida y los ángeles, dos ángeles estaban allí. Ok. Ok. Y ahora, la pregunta mía aquí es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no dejó que lo tocara esta mujer? Yo quiero que veamos un panorama desde tratando como de reunir las cuatro escenas. ¿Qué es lo que dice Mateo que Juan no nos dice? Vamos a analizarlo. Juan dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. A ver qué dice Mateo con respecto a ese mismo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ve, Juan nos da la impresión que como que fue solamente María Magdalena. Mateo dice que iba acompañada. Y vean qué dice Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacob, aquí da una característica más de quién era esa otra María. María, la madre de Jacob y de Salomé. Y nos da otro detalle importante que no dice ni Mateo ni Juan. ¿Cuál es? Este detalle. Compraron especias aromáticas para ungirle. Y ahí sí dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y Lucas, vea qué interesante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ojo, entonces reunamos todas las escenas. Aquí, ¿cómo podemos concluir esta escena? ¿Fue María Magdalena? ¿Fue la única que fue al sepulcro? No. María Magdalena es probable que haya sido una de las primeras, pero iba acompañada. ¿Con quién? Con María, la madre de Jacob. Ellas compraron especias, pero además de eso, iban otras mujeres con ellas. ¿Sí me están entendiendo? Lo que cuando leemos aquí, solamente el versículo 1 y 2, léalo otra vez, hermanita, por favor, cualquiera de las dos. Juan, capítulo 20, 1 y 2, ahí lo tienen, ¿no? Por la mañana del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena a la tumba y observó que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces corrió y yendo a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo, se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé dónde lo han colocado. Si tuviéramos solamente el relato de Juan, nos daría la impresión que fue María la única que llegó a ese lugar. ¿Sí o no? Así es, hermano. Sí. Ok, pero vemos por la ayuda de Lucas, de Marcos y de Mateo, vemos que llamaron, Marcos nos menciona a María, la madre de Jacob, mientras que Lucas dice que iban otras mujeres con ellas. Interesantes estos datos. Ahora, importante lo que me gusta es que Juan dice por la mañana del primer día de la semana. Por la mañana del primer día de la semana. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque recuerde que el calendario judío empezaba de la puesta del sol, de las 6 de la tarde de la puesta del sol a las 6 de la tarde del puesta del sol del día siguiente. ¿Por qué enfatizo a esto que marqué aquí con anaranjado? Porque resulta que los sabatistas, los adventistas, incluso algunos judíos, dicen que Jesús resucitó en nuestro calendario el sábado en la noche. Pero es falso, les voy a explicar por qué. Por esta palabra que están viendo aquí. ¿Sí se alcanza a ver esta palabra que estoy marcando? Ahí se alcanza a ver, que la puse en verde. ¿Sí se ve? Sí, hermano, sí se ve. Ok. Esta palabra marca la diferencia por la mañana del primer día de la semana. O sea, estamos hablando de la segunda o tercera vigilia, de la segunda vigilia de la mañana. ¿Por qué es importante este detalle? Porque esto categóricamente enfatiza es que Jesús nació un primer día de la semana que equivaldría a nosotros a un domingo y no a un sábado. Y ojo, no fue el sábado en la noche, porque algunos hombres quieren decirle a la gente que aquí se refiere al sábado a partir de las 6 de la tarde, porque según ellos dice, el calendario judío empezaba desde las 6 de la tarde, el Shabbat terminaba a la puesta del sol, a las 6 de la tarde. Entonces, y ahí comenzaba el primer día de la semana.
entonces Jesús vino a resucitar fue en Shabbat. No, el pasaje claramente dice el primer día de la mañana y dice por la mañana del primer día de la semana, cuando aún, y vea qué importante este relato, cómo nos marca el intervalo entre el amanecer y la claridad. Dice que estaba oscuro. Fue Miriam. Bueno, la versión Pechita lo traduce Miriam porque el nombre correcto en hebreo es Miriam, no es María. Correctamente está la traducción Miriam. Fue Miriam Magdalena a la tumba y yo quiero que ustedes vean esto. Observó que la piedra había sido removida. Esto quiere decir es que sencillamente María no fue alguien que no fue que le contaron, no, señores. Esta María Magdalena fue un testigo ocular del suceso. Importante. Y recalco, Jesús resucitó el primer día de la semana. Y vamos a leer algunos pasajes que para mí son muy importantes que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia categóricamente nos enseña es que María Magdalena, denme un segundito, por favor, aquí. ¿Dónde la tengo? La tengo por aquí. Denme un segundito aquí. Yo quiero que vamos a leer aquí la tengo la otra. Ok, aquí la voy a tener. ¿Listo? Aquí tengo la otra versión. Perfecto. Vamos a leerla, esta versión en la Reina Valera del 62. Yo quiero que vamos a leer Mateo 28, 1. Vean lo que dice. ¿Quién lo va a leer? No se proyecta, hermano. No se proyecta. Ah, qué buena idea esa. Ah, qué interesante. No se está proyectando. Perfecto. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ahí? Todavía no. Bueno, entonces tocará hacerlo de otra manera. Déjenme un segundito a ver. Les voy a leerlo yo. Versión Reina Valera 1602. Y la víspera de los sábados, que amanece para el primer sábado, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo nos narra que fue pasado el día de reposo. Esto es muy importante. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. Aquí hace una diferencia entre el Shabbat y el primer día de la semana. Mateo nos hace esa diferencia. Marcos, vean qué importante, porque Marcos, vea lo que nos dice. Dame un segundito que quiero ver una cosa. ¿Por qué nos está proyectando el pasaje aquí? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Denme un segundito. Ay, perdonen, pero es que estoy con un equipo nuevo, entonces estoy aquí aprendiendo a ver cómo lo vamos manejando cada día de una manera mejor. Vamos a ver. Ahí se proyectó. Juan 21. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Gracias, hermano. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y en Marcos, qué interesante es porque Marcos viene y nos dice
Marcos capítulo 16, vea lo que dice, que interesante, del 1 al 2. Vamos a ver, dice, ahí se proyecta, ¿no? Marcos no, solo está Juan. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. No se proyectó Marcos, ¿verdad? No, hermano. Vamos a ver. Deme un segundito, porfita. Ahí tampoco. No, hermanito. No importa. Entonces, vamos a leer Marcos 16, 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. Marcos nos da dos detalles importantes. Marcos nos dice que pasado el día de reposo, o sea, hubo una festividad. Y dice muy de mañana. Entonces, por eso podemos concluir categóricamente que Jesús realmente resucitó el primer día de la semana y no el sábado en la noche. Y si vamos a Lucas, otro detalle, otro pasaje muy importante. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar en este mismo pasaje aquí. Si vamos a Lucas capítulo 24, vea qué interesante. Versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1 y 2. Ahí sí se proyecta, hermana. Sí, hermanito. Léalo, por favor, cualquiera de las dos. Pero el primer día de la semana por la mañana, estando todavía oscuro, ellas vinieron a la tumba y traían las especies aromáticas que habían preparado, y se encontraba con ellas otras mujeres, y hallaron la piedra del sepulcro removida. Gracias. Dos detalles que quiero rescatar aquí. El primer día de la semana no pudo haber sido al terminar el Shabbat, no, porque dice el primer día de la semana, dice por la mañana. Vea que Lucas agrega esta palabra igual. Por la mañana dice estando todavía oscuro. Esto es muy importante que subrayen estas palabras ustedes. Primer día de la semana, por la mañana y todavía oscuro. Esto refuta la idea de que Jesús resucitó cuando el día Shabbat, no, o sea, el sábado, no. Jesús resucitó el primer día de la semana y así lo respalda la poderosa palabra bendita de Dios. Ahora, en el versículo 2, dice, entonces corrió y yendo a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba, les dijo, se han llevado a nuestro Señor de la tumba y no sé dónde se lo han llevado. ¿Por qué creen ustedes que ella dijo esto? ¿Quién me dice? Si saben bien, si no, no se preocupen, no hay problema. ¿Por qué ustedes creen que pudo haber dicho esta mujer esto? ¿Saben por qué? Porque María, diga, ¿iba a decir algo? No. Ok, ¿saben por qué esta mujer dijo esto? Porque María no esperaba la resurrección. Y qué interesante porque Jesús le habló mucho, les habló de la resurrección. Pero aunque les habló de la resurrección, para ellos era algo muy difícil de creer. Por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta este detalle. Lo que ella dice, se han llevado a nuestro Señor de la tumba. ¿Por qué? Porque ella tal vez no es que no creía, no, es que tal vez no podía comprender la situación. Porque ella
Ella aquí ni por la mente se le está ocurriendo que ha resucitado. Vean en el versículo 3. Entonces Simón y otro discípulo salieron y fueron a la tumba. Y corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Simón, llegando primero a la tumba. Y, y asomándose, ojo a esta palabra, miró las telas de lino. Esto implica dos cosas importantes, que estuvieron ahí, fueron testigos oculares y vieron qué fue la escena que sucedió. Y, asomándose, ojo a esto, y asomándose, miró las telas de lino. ¿Se acuerdan quién había llevado las telas de lino? José de Arimatea. El capítulo 19 lo dice, colocadas allí, pero no entró. Esto lo hizo el otro discípulo. Enseguida después de él llegó Simón y entrando a la tumba miró las telas de lino colocadas allí. Yo quiero que ustedes observen el verbo miró. El discípulo miró. Pedro miró. La mujer Miriam dice que ella observó. 21 observó que la piedra había sido removida. Estos son testigos oculares de lo que ha pasado aquí. Versículo 6. Vamos a ver una cosita. Denme un chancecito a ver si puedo hacer algo que yo quiero que enriquecer este estudio para todos nosotros. Ok. Vea lo que dice Lucas capítulo 12, capítulo 24, versículo 12 y Juan capítulo, que viene a ser el resumen de Juan capítulo 20 del 3 al 10. Léame Lucas 24, 12, hermana, ¿lo puede leer? ¿Alcanza a verlo? Amén. Léalo. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta parte, esto que dice Lucas, no lo dice Juan del 3 al 20, no lo dice. ¿Están comprendiendo? Entonces, porque va lo que dice aquí el 7, pero el sudario que había estado atado a su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. ¿Qué les da a entender a ustedes este versículo 7, hermanas? ¿Por qué estaba arrollado el sudario? ¿Por qué estaban acomodaditos los linos? ¿Por qué? ¿Qué podemos entender con eso? Citado y se los había quitado y los había colocado en este lugar. Bueno, esto implica es que alguien quitó los linos y tal vez los dobló, los acomodó y los puso en ciertos lugares. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es muy importante, este detalle. ¿Saben por qué? Para dejar evidencia. Exactamente, porque esto deja evidencia de que el que estaba muerto resucitó. Había resucitado. Esto es una evidencia tremenda. Qué interesante esto, hermanos. Para mí, pues les digo que con todo el respeto, es tremendo. Para mí es tremendo esto. Ver lo que sucede aquí es muy tremendo. Estos detalles personales confirman que Juan fue un testigo ocular. Muy importante este detalle. A Juan nadie le contó esto. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué si hubieran robado el cuerpo de Jesús? Díganme, ¿ustedes qué pensarían? ¿Perdón? Digamos que se hubieran robado el cuerpo de Jesús, que Jesús no murió. Con lo que Juan está contando aquí, ¿podemos decir que se robaron el cuerpo o que resucitó? Resucitó. ¿Pero por qué? Porque estaban las telas, el sudario. Estaban las evidencias, las telas, el sudario. La piedra había sido removida
y a pesar de que habían ido que mandaron a custodiar la tumba por soldados, Jesús resucitó. Nada de eso fue un obstáculo para que él resucitara, porque eso ya estaba escrito. Ok, pero yo quiero que ustedes observen lo que ustedes dicen. Miraron, ellos observaron. ¿Por qué ustedes creen que Juan repite varias veces? Miró las telas de lino, entró a la tumba y miró las telas de lino colocadas allí. Porque esto para Juan es una evidencia. Esto es muy importante. Ahora vean en el versículo 8. Luego entró también el discípulo que había llegado primero a la tumba y viendo creyó. Ojo, viendo. Aquí hay tres verbos que yo quiero recalcar aquí. Miró las telas y las colocó allí. María en el 1 dice, observó que la piedra había sido removida. Detalles importantes. La piedra fue removida. Observaron los linos. Entró el discípulo y viendo, dice, y van en el versículo 9, porque todavía no habían comprendido las escrituras que él había de resucitar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ellos no habían comprendido todavía esto, porque todavía no habían comprendido las escrituras que él había de resucitar de entre los muertos. Vamos a ver el paralelo. Vea lo que dice Juan capítulo 24, versículo 12 con respecto a Pedro. Se fue gozoso. Vuelva y léalo, por favor, hermana. Pero levantándose, Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué se fue maravillado? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Escuchen esto muy importante. ¿Por qué se fue? Dice, después los discípulos regresaron a su lugar. Juan capítulo 10, Juan capítulo 20, versículo 10. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron a su lugar? Porque en el 9 dice, porque todavía no comprendieron las escrituras, que él había resucitado. Ellos apenas empiezan en su memoria a recapitular qué es lo que había sucedido. Y por eso Lucas nos menciona el suceso de que Pedro se fue gozoso. Ahora, vean en el versículo 11. Pero Miriam se encontraba de pie llorando a la tumba. ¿Por qué lloraba? Porque todavía ya no entendía nada de esto. Muy bien, no entendía nada de esto. Mientras lloraba, vuelve por cuarta vez a utilizar un verbo como estos. Ya no dice miró, observó hacia el interior de la tumba y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo. ¿Por qué los ángeles? ¿Qué creen ustedes por qué importantes esos ángeles ahí? ¿Por qué uno a la cabecera y otro a los pies? ¿Quiénes eran estos ángeles? Eran seres celestiales, eran seres enviados de parte de Dios. ¿Por qué uno en la cabeza y otro a los pies? Nos da a entender de que Dios siempre, de que esto fue una obra de la mano de Dios, fue una obra divina. Y esto es importantísimo. Esto nos recuerda algo muy importante. A ver, hermanas, si se acuerdan bien, si no, no hay problema. O a los amigos que están conectados. ¿Qué les recuerda a ustedes allá con respecto al tabernáculo? Con el arca. ¿Qué les trae a la memoria? ¿Ah? ¿Se acuerdan qué era lo que había encima del arca del pacto?
Bueno, les voy a decir. Cuando Dios le dice a Moisés que haga el arca, dice que pone una tapa, para que ustedes me entiendan, como una tapa que se llama el propiciatorio, y encima de la tapa habían dos ángeles, dos serafines, que estaban extendidas sus alas, y sus alas abarcaban una altitud más o menos de 6 metros. Y desde ese lugar, era donde se presentaba, o era donde el sumo sacerdote podía hablar y escuchar la voz de Dios. Y cuando estos serafines se presentan, uno a la cabecera y otro abajo, lo que da a entender es que esto fue un acto divino. Qué importante. María estaba completamente preocupada. Estaba, mi estimado amigo, obsesionada por la ausencia del cuerpo de Jesús. Ella no podía creer que se lo habían llevado. De tal manera que, aunque conversara con los ángeles, parecía que ni siquiera se daba cuenta de que eran ángeles. Hasta más adelante es que se da cuenta. ¿Por qué? Porque ella está preocupada por el cuerpo de Jesús. No le importa quién le está hablando. Estaba distraída. Wow, muy, muy importante esto. Ahora ven en el versículo 13. Pero ellos, o sea, los ángeles, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han colocado. ¿Por qué tenía tanto interés esta mujer en el cuerpo de Jesús? ¿Por qué lloraba ella? Y ojo, aquí da la impresión de que como que ella fue la primera que llegó al sepulcro. Y lo que pasa es que llegó ella primera y fueron llegando paulatinamente las otras. Pero estaba llorando. Ahora ve el versículo 14. Cuando dijo esto, volteando detrás de sí, vio a Jesús que estaba de pie, pero no sabía que era Jesús. Parece como contradictorio esto, ¿no? Vea lo que dice. Vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Entonces, ¿cómo lo vio? ¿Cómo explicamos esta frase aquí? Muy sencillo. Tomen en cuenta que el que está escribiendo es Juan. Y Juan está relatando una historia que esta mujer vivió. ¿Me comprenden? O sea, ya lo que Juan está escribiendo aquí, eso pasó ya hace varios años. No es que esto está sucediendo inmediatamente cuando Juan está escribiendo, no. Ya han pasado varios años, la iglesia ya está establecida y por eso es que Juan viene y nos narra esto, que esta mujer vio a Jesús, pero ella, en su preocupación por el cuerpo, no sabía que era Jesús. Ahora vean en el versículo 15. En el versículo 15, mi estimado hermano, vamos a ver, versículo 15, véalo aquí. ¿Lo quiere leer, mi hermana, por favor? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella creyó que era el hortelano y le dijo: Señor mío, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo iré y me lo llevaré. Ojo, esto es muy importante porque es la tercera vez que esta mujer reclama por el cuerpo de Jesús. Ella está obsesionada por el cuerpo de Jesús. Pero aquí hay un detalle. Juan no explica por qué ella no conoció la voz de Jesús. Porque va lo que dice. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella no reconoce la voz de Jesús aquí todavía. Y vean en el 16, Jesús le dijo: Miriam. Ella volteó y le dijo en hebreo, Rabuli, que significa maestro. Hasta aquí es donde ella viene a entender que ese es su maestro. Y ojo, el 17, Jesús le dijo: no me toques, pues todavía
no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, haciendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Versículo 17 y el 18. Entonces fue Miriam Magdalena a anunciar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto a nuestro Señor y que él le había declarado estas cosas. Detalles importantes. ¿Por qué Jesús le dice a María o a Miriam que no lo toque? ¿Por qué? Porque todavía no había sido glorificado. Ojo a este detalle. Jesús aquí todavía no ha sido glorificado. Entonces, él no deja que esta mujer se acerque a él o que lo toque. ¿Por qué? Porque sencillamente para él tenía que ir primero a el cielo. Yo quisiera que, por favor, leyéramos Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 8. Vamos a ir un momentico aquí. Esto es muy importante que lo pongan en sus Biblias, este pasaje a la par de Juan. Vamos a ver. Hermana, ¿me lo puede leer, por favor? Despacio. Sí, bien despacio y claro. 15, ¿el 1 al qué? Del 1 al 8. Ajá. Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les he proclamado, el cual aceptaron y el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he proclamado. Si la retienen, de lo contrario, han creído en vano. Porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Y se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han muerto. Después de esto se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y a lo último de todo, como aún nacido fuera del tiempo, también se me apareció a mí. Y al último de todos, como... Ajá, mira, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Ojo, recuerde que la ley decía que con 2 testigos se confirmaba una verdad. Y el Espíritu Santo nos deja esta belleza aquí. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han muerto. Esto que está diciendo Pablo aquí es muy grave, porque alguno que no quisiera creer que hubiera hecho, bueno, tráigame, a ver, ¿a dónde están? ¿A dónde están los que lo vieron? Y esto demuestra la veracidad de la resurrección de Jesús. Yo quiero recalcar en esta noche es que Jesús no era un fantasma. Lo que resucitó no fue una sombra, no, fue el cuerpo, fue su parte corporal, fue la que volvió a la vida. Y esto no lo pueden, nadie lo va a poder arrancar en la existencia. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia de que Jesús realmente resucitó. Otro detalle importante en Juan capítulo 20, del 15 al 18, es que Jesús no había sido glorificado. Vean en el versículo 17. Jesús le dice, no me toques, mujer. Vean, vamos a leer Lucas capítulo 24, 39. Vamos a ver si encuentro aquí los paralelos. Aquí tengo estos 2 paralelos. Léame, por favor, Marcos 16 del 9 al 11.
Hermana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oiga, qué interesante. No lo creyeron. Estos hombres no creyeron el testimonio de esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús la mandó y le dijo. Entonces fue Miriam Magdalena a anunciar las buenas nuevas. Ella empieza a predicarle a los discípulos de que había visto a nuestro Señor y que él le había declarado estas cosas. Pero ellos no creen todavía. Qué interesante este detalle, ¿eh? No creen en la resurrección. Y si usted lee todo el capítulo de Marcos 16, se va a dar cuenta que esto tiene que ver con la resurrección. Por ahora, vamos a ir a Juan capítulo 14 para que ustedes vean algo importante. Versículo 18. ¿Lo alcanza a ver, hermanita, para que lo lea, por favor? Versículo 18. Dice, no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Juan capítulo 14, 23. Véanlo ahora en el versículo 23. Jesús le contestó y dijo, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto Jesús es la promesa que Jesús ha hecho con ellos. Importante, ¿ah? Y vean en el versículo 28, Juan 14, 28. Escucharon que les dije, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubiesen regocijado porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Ojo a este detalle. Voy a mi Padre. Voy a mi Padre. Y dice, voy y vengo. Ya Jesús les había narrado lo que iba a suceder aquí en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 20. Por eso Jesús aquí viene y dice, haciendo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ya en Juan capítulo 14, Jesús les había hablado de estas cosas, pero aún así se les había olvidado a los discípulos. Wow. Y cuando dice en el versículo 16, 17, no me toques, pues todavía no he ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, haciendo a mi Padre y a su Dios, a mi Dios y a su Dios. Recuerden que Juan capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo uno somos. Aquí Jesús, con estas palabras, Jesús está demostrando que Él es Dios. En la manera como se expresa con el Padre. A mi Padre. O sea, es una relación especial. Es mi Padre, es su Dios. Jesús no dijo a nuestro Dios, a nuestro Padre. No dijo eso. Dijo a mi Padre y a mi Dios. Detalles que tenemos que pensar bien en esto. Ahora, en el versículo 19, vea qué interesante. Léame, por favor, hermanita, del 19 al 23. Al llegar la tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, la paz sea a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró sus manos y sus costados, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes. Tal como me había enviado mi Padre, también yo
los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban Espíritu Santo. Si perdonan los pecados a alguno, les serán perdonados. Y si a algunos se los retienen, les serán retenidos. En Juan capítulo 20, del 19 al 23, hay datos muy importantes. Juan recalca aquí, en Juan capítulo 20, versículo 1, vea qué interesante. En el versículo 1, en Juan capítulo 20, versículo 1, vea lo que dice. Por la mañana el primer día de la semana, por la mañana el primer día de la semana. Y ahora vean en el versículo 19. Al llegar la tarde de ese primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús, poniéndose en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Pregunta importante para que ustedes lo analicen. Esto me da a entender que no necesitaban que nadie le removiera la piedra a Jesús. Jesús podría haber salido sencillamente de la tumba. Pero ¿por qué removieron la piedra de la tumba? Para que los discípulos pudieran ver. Porque esto demuestra que Jesús, la pregunta aquí es, ¿cómo es que Jesús se puso en medio de los discípulos? Y vea qué importante lo que dice el 19. Estando cerradas las puertas del lugar, Juan nos aclara que Jesús traspasó las paredes. ¡Wow! Y esto todavía se atreve alguien a decir que no es Dios. Otro detalle, no era un fantasma, no, porque vea lo que dice en el 20. Habiendo dicho esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor, a nuestro Señor. Y en el 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz sea a ustedes. Tal como me envió mi Padre, también yo los envío a ustedes. Detalles importantes. Mostró sus manos y sus costados y les da una comisión. Vayan, así como yo vine como enviado de mi Padre, ustedes van a hacer lo mismo. Versículo 22 es muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque esto demuestra, en el versículo 22 nos demuestra que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. A partir de este momento es donde el Espíritu Santo empieza a recordarles toda la cosa. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Léalo, mi hermanita. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a todos a la verdad, pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Esto se acontece, viene y acontece aquí. Importante. Qué importante este detalle. Otro detalle que quiero recalcar aquí es cuando Jesús dice en el 23, si perdonan los pecados a alguno, les serán perdonados. Si algunos se los retienen, les serán retenidos. ¿En qué manera es que ellos perdonaban los pecados? ¿Saben ustedes? ¿O cómo es que le retenían los pecados a la gente? Vean este pasaje. Mateo capítulo 16. Lean el versículo 16 al 20, hermano. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
Luego dio órdenes a sus discípulos de que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Ok, entonces, vean ese pasaje. Todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿cómo será eso? Será atado. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿cómo iba a ser eso? Sencillo. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo, las llaves del reino de los cielos implicaba que el tener poder para atar y para desatar. Y eso equivalía a esto, a perdonar pecados o a retener pecados. Qué interesante, ¿ah? Importante esto, señores y hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque vea qué interesante. Ahora, si perdonan los pecados de alguno, les serán perdonados. Esta expresión equivale a lo mismo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y esto, grábense en todos, atar y desatar, el atar en la tierra y atar en el cielo, o desatar en la tierra y desatar en el cielo, equivale al perdón de los pecados. Pero ¿cómo se hacía eso? Aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos va a guiar. Hechos 2:37. Aquí vemos cómo Pedro utiliza esas llaves. Véanlas aquí. Y aquí vemos cómo es que él está perdonándole los pecados a la gente. Y no solo él, todo cristiano perdona los pecados. Léalo, por favor, hermana. 37:38. ¿Quién lo lee? Habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Ojo, aquí Pedro está perdonando los pecados. Vea, para el perdón de los pecados. ¿Por qué estaba perdonando Pedro los pecados? Porque les acaba de predicar. Aquí, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que hace Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Espíritu Santo aquí empieza a convencer a la gente de pecado. Y es aquí donde Pedro está utilizando las llaves del reino, y es aquí donde Pedro está perdonando los pecados de la gente. Como los que obedecen el evangelio son perdonados de sus pecados. No es como lo dicen a la gente, que hay que ir a confesarle al cura los pecados. Eso es una gran falsedad. La Biblia no enseña eso. Ahora tenemos otro detalle importante. A Tomás. Léame Juan 24 al 29, hermana. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mis dedos en ella, y meto mis manos en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaba de nuevo dentro y Tomás con ellos, y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: la paz sea a ustedes. Y dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora que me has visto, has creído. Dichosos los que sin haberme visto creyeron. Detalles importantes.
este hombre dice, vienen y le dicen, vimos a nuestro Señor, versículo 25, pero le dicen, no, esos son unos charlatanes, que van a venir con ese cuento a mí, váyanse para otro lado. Y les da y él pide una prueba. ¿Cuál es la prueba que él pide? Si no veo en sus manos, ojo, en sus manos las marcas de los clavos y meto mis dedos en ellas y meto mi mano en su costado, no creeré. Es que este Tomás era un judío de verdad. Él no es como, este hombre no es como los evangélicos de hoy en día. Hermana Marta, yo estaba en mi cama y allá en el fondo vi una luz resplandeciente y el Señor me llamaba y me decía, ven, hijo mío, te voy a ayudar, voy a hacer milagros en tu vida. No, Tomás no comía esos cuenticos. Tomás, esos cuenticos de fábula, como decía un amigo mío, esos cuenticos de vieja, no se los creía. Tomás creía en lo que palpaba, en lo que podía ver. Y vea qué interesante, porque en el 26 dice que 8 días, después de esto sucedieron 8 días más tarde, estando de nuevo dentro, y Tomás, vea que aquí Juan tuvo la delicadeza de meter a Tomás, dice, ya Tomás estaba con ellos. Y Tomás con ellos. Vino Jesús y vea que vuelve Juan a decir, estando las puertas cerradas. No era un espíritu, y les voy a probar que no era un espíritu, pero aunque era corpóreo, físicamente traspasó la puerta. ¿Es por qué? Porque es divino, es Dios. Dice, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, pase a ustedes. 27. Y dijo a Tomás, aquí le dio una cachetada a Tomasito, pobrecito Tomasito, jupón el niño. Vea cómo vea cómo Jesús lo trata con cariño, con amor. Pero le dije, ¿sabe qué? No sea tan incrédulo. Vea lo que le dice. Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Escuchen este verbo. Mete, el verbo meter y mirar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque esto prueba que no era un fantasma, era alguien real, físico que se podía tocar. Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. 3 pruebas le dio. Métela en mi costado. Mete el dedo y mira mis manos. ¡Wow! Y lo reprende duramente y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí el versículo 28 es muy importante porque los testigos de Jehová le dicen a la gente, sí, Jesús es Dios, porque Jesús no es Dios. Aquí lo que Tomás dijo fue, Señor mío, refiriéndose a Jesús, y miró al cielo y dijo, Dios mío. No, el pasaje no dice eso. Esta explicación barata que dan los testigos en contra de Jehová es porque quieren desprestigiar la divinidad, la deidad de Jesús. Tomás en respuesta le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermana Berta, usted es profesora de español, ¿verdad? ¿Aló? No, señor. No. No. Bueno. Pero gramaticalmente, lo que quiero recalcar aquí es que mi Señor está unido por la conjunción y mi Dios. Lo que Tomás está diciendo, lo que lo dice del Señor, lo dice de Dios. Y este en mí es un pronombre personal. Y qué interesante este detalle, porque está diciendo que tú eres el Señor y eres Dios. Aquí la palabra Señor equivale a Adón en el hebreo, y la palabra Dios mío equivale a Elohim, a la majestad de Dios. Qué importante estos detalles. Y en el versículo 29, ahora Jesús viene y le dice, ahora que me has visto, ¿has creído? Como quien dice, ¿le queda alguna duda?
¿Quiere que le dé alguna prueba más de que yo soy Jesús? ¿Quiere alguna prueba de que yo resucité? A ver, Tomasito, hable. ¿Cuántos Tomases no hay en el mundo hoy en día? Dichosos los que sin haberme visto creyeron. Aquí nos incluye a nosotros, que no lo vimos, pero tenemos evidencias. Y yo quiero detenerme aquí. ¿Por qué creo yo en la Biblia? Porque hay evidencias filológicas, hay evidencias científicas, arqueológicas y paleontológicas que demuestran que lo que la Biblia dice es verdad. Importante. Y el versículos 30 y 31 dice que el propósito de este evangelio, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito? Estas señales, también muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. O sea que Jesús hizo muchas otras cosas, pero ciertamente estas cosas, escuchen todos, amigo evangélico, entienda, por amor a Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre del Señor, entiendan esto que les voy a decir. Se los voy a marcar en amarillito, bien bonito. Véalo aquí. Bueno, se me quedó en verde. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Los milagros que Jesús hizo es para que crean que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. No es para que se pongan a fanfarronear y a fantochar diciendo que ustedes hacen mayores milagros que Jesús. No, este evangelio se escribió para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ojo, el creer es el que trae la vida eterna. Maravilloso esta palabra, hermanas. ¿La están viendo aquí? Y para que creyendo tengan la vida eterna. Este pasaje refuta a los evangélicos en qué? En que los milagros no salvan a nadie, en que las señales y milagros que supuestamente ustedes hacen hoy en día no sirven de nada. ¿Por qué? Porque eso no salva a nadie. Lo que salva es para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, tome muy en cuenta y muy en serio esto que hemos estado estudiando hoy aquí. ¿Y saben por qué? Porque les recalco a ustedes, estimados amigos, les recalco de que Jesús es el único que ha resucitado y ha vuelto a la vida. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo no sé usted qué pensará de la vida, pero una cosa que sí le puedo decir es que Jesús claramente enseña su palabra que Él resucitó. Les agradezco por habernos acompañado en esta plataforma en este día de hoy. Los esperamos mañana, si Dios mediante, para que mañana es viernes, ¿verdad, hermana? Sí, hermanito. Mañana, entonces, si Dios quiere, estaremos desarrollando las preguntas del capítulo 20 del libro de Juan. El lunes, entre lunes y martes, estamos terminando el libro de Juan y recuerden, vamos a comenzar con el libro de Marcos. Vamos a hacer palabras, vamos a estar en palabras de oración. Vamos a terminar en palabras de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta maravillosa noche. Suplicamos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú nos ayudes. Bendiga, oh Señor, a todas las personas que han escuchado tu palabra. Bendice esta transmisión y permite que mucha gente pueda doblegar su corazón hacia ti y que la gente entienda, Señor, que los religiosos entiendan que las señales que tú hiciste eran para que creyeran que tú eres, que tú enviaste a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Y ayúdanos a que creyendo
obedezcamos y tengamos la vida eterna. Si hay algún hermano o alguna hermana enferma, suplicamos que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Bendito Señor. Te damos pues gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros desde Costa Rica. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero, el hermano Fernando.